buenos días, bienvenidos a 24 horas en la comunidad. Ya estamos jueves y aquí empezamos de inmediato. Luis, buenos días. Hola, Liz, aquí, como todos los días, con el mismo ímpetu de siempre para entregarles a ustedes la mejor información que pueden encontrar en un noticiero comunitario. Vamos a empezar inmediatamente con hechos de seguimiento sobre un caso que no nos deja de sorprender. Este señor Daniel Salcedo Bonilla todos los días nos deja con la boca abierta. Bueno, les contamos ahora que Daniel Salcedo Bonilla efectivamente llenó solicitudes de envío de dinero al exterior por base $1 millón 5 días antes de intentar fugar. La Fiscalía pidió que sea llamada a juicio por presunto lavado de activos. La solicitud de transferencia tiene fecha 3 de junio. Es decir, el giro al exterior, Daniel Salcedo Bonilla lo quiso hacer 5 días antes de su intento de fuga. El monto, $550,000. El destino, una cuenta en un banco de San Juan de Puerto Rico que está a su nombre. Y no es el único. Ese mismo día, Daniel Salcedo Bonilla buscó sacar del país otros $700,000. Como consta en esta otra solicitud con destino a la misma cuenta que tiene en Centroamérica. En total, $1.250.000. Daniel Salcedo Bonilla tiene un importante capital. Es accionista con hasta el 99% de participación en 10 empresas, según la Superintendencia de Compañías. Sus acciones están valoradas en $305,123. Además, preside y gerencia otras 6 compañías que obtuvieron contratos por un monto superior a los $5.350.000 y que tienen activos de alrededor de $713,961. A título personal, Daniel Salcedo Bonilla tiene 5 bienes inmuebles valorados en casi $400,000. Son casas en Daule, San Borondón y Santa Elena y una oficina en Guayaquil. También tenía un vehículo avaluado en $97,892 que importó con su carnet de discapacidad del 41% para obtener una exoneración tributaria del 60%. A Daniel Salcedo Bonilla actualmente se lo investiga por peculado, fraude procesal y 2 causas por delincuencia organizada y está a punto de ir a juicio por el presunto delito de lavado de activos. Fiscalía estimado un monto de $1.956,125 lavados y dice haber detectado un incremento inusitado de capital de $199,200 más. La audiencia preparatoria de juicio que se llevó a cabo en la unidad judicial multicompetente del Cantón Huaquillas, provincia del Oro, culminó la tarde de este miércoles. Ahora el juez Ramiro Ramírez deberá fijar fecha y hora para dar a conocer su resolución. Luisa María Heredia, 24 horas. Es increíble, ¿no? Cómo este hombre tenía facilidades para hacer giros, transferencias de tanto dinero. Bueno, es que con plata ajena cualquiera progresa, con plata ajena cualquiera es exitoso. Repito, y no me voy a cansar de insistir en esto, yo veo a las autoridades muy concentradas en sentenciarlo, darle años para que paguen en una cárcel. No escucho ni visualizo lo que a la mayoría nos interesa, el proceso de la recuperación. Hemos en un reportaje escuchado más de $3 millones, que es harta plata, que lo necesitamos, que están ahí. No se escucha si hay algún dispositivo legal, operativo, para proceder a la recuperación, si hay algún grupo de personas, funcionarios de Estado encargados para estar detrás, tocando las puertas, para hacerles entender a las personas que tienen el dinero que eso es plata robada y que nos pertenece a nosotros, con el objetivo de recuperar. Nada de eso vemos y eso es preocupante porque mientras nosotros vemos en los reportajes que hay dinero guardado en bancos, dinero nuestro, pues no, guardado en bancos, en cajas, en bóvedas, acá en el Teodoro Maldonado no tienen ni para el alcohol. No, por eso esperemos la acción inmediata, pero como ya lo hemos visto, Luis, en otros casos es lo que te decía, siempre van a decir que eso todo tiene que llevarse dentro del debido proceso y que hay que tener una sentencia ejecutoria de que aunque no estén firme y hay una investigación de por medio, no van a poder recuperar ese dinero y seguiremos esperando y lo cierto es que pasará el tiempo y la misma pregunta nos la haremos de aquí al próximo año. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué es lo que ha pasado en casi todos los casos de corrupción en el país? No hay nada que regrese a las arcas del gobierno. Ya, no es que no vamos a quedar pateados. No puede ser, pues, por Dios. Pero dime, qué mala suerte dime la del ecuatoriano. ¿Qué caso se ha recuperado? No, nada, ninguno. En ninguno. Solamente uno que otro vinculado con corrupción, cumpliendo sí una sanción, pagando su condena en la cárcel, pero ¿y el dinero? Salen a seguir beneficiándose de ese dinero, porque nunca regresa. Destinados entonces estamos a quedarnos pateados, Liz. Hasta terrible. Que no haya alguien que realmente se haga la ley, que esto lo permita de alguna manera,
tener una agilidad. Debe haber alguna forma, no puede ser que olímpicamente este tipo se quede con todo nuestro dinero. Pagará la condena y él y los suyos, y los que vienen detrás de los suyos, con nuestra plata serán felices. No puede ser. Algo debe de haber, algo se tiene que encontrar en la ley, en el debido proceso, no sé, pero no creo que sea tan brutal el hecho de todos los días contar millones y millones que transfirió, que movió, que convirtió y no podemos recuperar ni un chullo dólar de eso. Y es lo mismo que hemos visto en otros que están dándose la buena vida fuera del país. Miserables. Y que lo manifiestan y que también se ha descubierto que hicieron estos movimientos de dinero que no han podido justificar, pero no pasa nada, no pasa nada. Si no se hubiera caído de la avioneta, ¿qué hubiera pasado? Nada, pateados, completamente pateados. No hubiéramos estado ni siquiera hablando del caso. Son las 7:41 de la mañana y para que quede confirmado un hecho natural, histórico, infranqueable. La verdad sale a la luz tarde o temprano, no se puede tapar el sol con un dedo. La Fiscalía descubrió que Daniel Salcedo compró boletos aéreos para que Dalo Bucaram viaje a España en el 2018. Un año después, la empresa Palille S.A. de propiedad de Salcedo también pagó pasajes a la familia Bucaram Pazmiño. Esto demuestra la relación que existía entre los procesados por corrupción. No hay otra. O era su jefe, o era su íntimo y mejor amigo, su hermano, su yunta de la vida, o era su socio. No hay otra. Consta en una de las fojas el expediente del caso de lavado de activos. Se trata de un oficio remitido por una agencia de viajes que adjunta facturas a nombre de Daniel Salcedo Bonilla. En ellas consta la compra de boletos aéreos para la ruta Guayaquil-Madrid-Guayaquil, paquetes turísticos y otros servicios. Una venta que se hizo el 18 de octubre de 2018 por un valor de $848.80. El pasajero consta en el documento, es el señor Abdalá Bucaram. Las semanas atrás, Teleamazonas tuvo acceso a una factura de otra agencia de viajes que tiene oficinas en el norte de la ciudad. La fecha de autorización era 8 de agosto de 2019 y el valor total $2.756. Correspondía a la venta de boletos aéreos para la ruta Guayaquil-Miami-Guayaquil, con el 9 de octubre de 2019 como día de salida y el 12 de octubre como día de llegada, a nombre de María Gabriela Pazmiño Pino y Abdalá Bucaram Puley. Esos pasajes los pagó la compañía Palille S.A., empresa de la que Daniel Salcedo Bonilla es presidente y Noé Salcedo Bonilla gerente, como consta en la Superintendencia de Compañías. La firma había pagado también otros boletos comprados el 31 de julio del mismo año, que $7.770 costaron, pues eran 4 pasajes ida y vuelta a Miami, utilizados por María Gabriela Pazmiño Pino, Abdalá Bucaram Puley y sus 4 hijos, entre el 23 y el 26 de agosto de 2019. Y el 19 de julio del año pasado, también Palille S.A. le pagó el transporte aéreo a la familia Bucaram Pazmiño, $7.370 por otros 4 pasajes para el mismo periplo, Guayaquil, Miami, Guayaquil, del 24 al 28 de julio. María Gabriela Pazmiño Pino, Abdalá Bucaram Puley, Daniel y Noé Salcedo Bonilla actualmente son procesados por delincuencia organizada, pues Fiscalía los identifica como miembros de una trama de corrupción hospitalaria. Luisa María Heredia, 24 horas. Qué chévere es viajar con plata ajena. Qué chévere es darse la vida con plata ajena. Son las 7:43 de la mañana. Vamos ahora a contarles que hoy, jueves 22 de octubre a las 8:30 se llevará a cabo la audiencia de juicio contra el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, según fijó el Tribunal Penal del Guayas. Bucaram está procesado en este caso por el presunto delito de tráfico ilícito de armas y municiones. La diligencia procesal se realizará en la unidad judicial Albán Borja en Guayaquil. Según la convocatoria, se pidió a la comandancia de la policía trasladar a Bucaram desde su casa, en donde cumple arresto domiciliario, hasta el lugar en el que se cumplirá esta audiencia. Un lugar, fue el inicio de un rastro que empezamos a seguir. Salimos de la coyuntura y nos tomamos el tiempo de observar, investigar y contrastar. Para conocer la verdad de aquello que se sabe pero no se dice. Ese es nuestro deber con ustedes. Sin guardarnos nada, sin miedo, sin compromiso, poniéndoles nombres y apellidos. Porque en algún punto de la historia, todo se conecta. Noticiero 24 horas, en el momento exacto.
7:45 de la mañana. Por disposición de la Corte Constitucional, a finales de noviembre, el Ejecutivo deberá presentar un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis carcelaria. El organismo llamó la atención a las autoridades de gobierno por la implementación recurrente de estados de excepción. La Corte Constitucional declaró procedente el decreto ejecutivo 1169, que contiene la renovación por 30 días del estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad, por lo que esta medida durará hasta el 10 de noviembre. Pero dado que es la segunda vez en que por las mismas causas el gobierno lo decreta, el organismo hizo un llamado de atención, argumentando que el régimen de excepción no puede constituirse en una herramienta para combatir hechos recurrentes que atentan contra la seguridad y el orden interno de los centros de privación de libertad. La Corte Constitucional advierte que si la situación en los centros de privación de libertad ha llegado al punto en que no puede ser superada a través del régimen constitucional ordinario, esto responde a la falta de actuación oportuna y adecuada por parte del Estado para atender problemas estructurales. El organismo pone en la lista de pendientes al hacinamiento, el tráfico de armas, la existencia de organizaciones delictivas y la corrupción. Christopher Gallegos fue subsecretario de Rehabilitación en 2018. Cree que las acciones para combatir la delincuencia no pueden estar divorciadas de una reforma estructural al sistema carcelario. Cuando el sistema carcelario está fuera de control, está desbordado, manejado y gobernado por el AMPA, este problema se irradia y irradia efectos también afuera en la sociedad. ¿En qué? En el marco de la seguridad ciudadana. El legislativo también ha pedido explicaciones a las autoridades a cargo, dice Henry Cucalón del Partido Social Cristiano, pero asegura que poco o nada ha cambiado. Es inadmisible que el Estado haya perdido el control de las cárceles, es decir, el gobierno, el Estado no opera, no manda. Eso sería terrible, es un mensaje lesivo, reitero, hacia la ciudadanía. Tras el fin del estado de excepción, la Corte Constitucional otorgó 20 días al Ejecutivo para entregar un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis en el sistema carcelario. Este dictamen tuvo un voto salvado del juez Ramiro Ávila, quien consideró que el Ejecutivo no ha sustentado la necesidad de estas medidas y que el decreto carece de eficacia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Es que no hay quien tome la decisión, no hay quien dé el paso adecuado y definitivo. El problema de nuestras cárceles no se va a solucionar definitivamente haciendo más infraestructuras, estableciendo procedimientos. El momento en el que estamos superó toda posibilidad de acuerdo, de entendimiento, toda posibilidad de un mejoramiento a través de un proceso consuetudinario, armonioso y tranquilo. Yo me atrevo a decir, y estoy seguro que ustedes coinciden conmigo en esto, el problema de las cárceles ha llegado el momento, en este preciso instante de nuestra historia, de que debe ser solucionado a través de la imposición del poder del Estado. Ya lo escuchamos ustedes al asambleísta Henry Cucalón. Es increíble que el Estado no tenga el control de las cárceles. No lo va a tener en el ínterin de firmar decretos, estados de excepción, de conversar, muy posiblemente negociar con los líderes de la banda para que haya paz y tranquilidad. No, así ya no es. Ya pasó ese tiempo, ese tren se nos fue, Liz. Ahora es el momento de ejercer autoridad. Con todo el poder que la Constitución y el derecho le da al funcionario, este es el momento de someter, con todo lo que eso implique. Ley y orden, Liz. La frase completa es ley y orden o muerte. Pero nosotros no creemos en la muerte, creemos sí en la ley y el orden, punto. Bueno, pero ahora hasta noviembre hay un plazo para que se presente este plan a mediano y a largo plazo, valga la redundancia, que se ejecutará precisamente para afrontar esa crisis carcelaria. Y quiero pensar que tiene que ser un plan integral, no solamente un plan basado en mejorar esa infraestructura, como ya le hemos dicho, sino un cambio radical, porque el sistema necesita un cambio. El sistema ha fracasado, el sistema carcelario ha fracasado. Si no, no veríamos lo que hemos visto a lo largo ya de meses que sucede en las cárceles, en las distintas cárceles del país. Entonces, ese plan que vaya a presentar el gobierno no solamente debe venir por readecuación, aumento de espacios, reordenamiento interno en el sentido de, valga la redundancia, el espacio para que permanezcan los privados de la libertad, sino que tiene que venir desde un cambio de estrategia que se aplique en el manejo de las cárceles del país. Sometimiento, Liz, porque no puede haber nunca más
un líder de banda que llame desde la penitenciaría a mandar a matar a alguien afuera. No puede haber. Que la penitenciaría se convierte en una especie de hotel. De oficina no para el de delito. rehabilitación, sino en un hotel donde vas a hacer aglutinar más y a medir tu poder dentro y fuera de la Oficina para el delito. No puede haber más. Sometimiento. Son las 7:50 de la mañana. Vamos a continuar ahora contándoles lo que está sucediendo en Durán. Se ha optado por los militares. Es una opción, es una alternativa. Vamos a ver qué tal les va. Démosles chance para ver si les funciona o no. De repente les va muy bien y replicamos esto en otras ciudades. Pero lo peor que podemos pasar es quedarnos tranquilos, ver y callar. No, pues hay que hacer algo. Y desde este fin de semana precisamente empezarán los operativos de control en el vecino cantón por parte de los militares, acciones que se toman en vista de ese incremento de hechos delictivos que hay. Será por tierra, mar y aire, porque la Marina va a ejecutar también operativos fluviales. En Durán, sus habitantes, tras enterarse que los militares realizarán operativos de control para minimizar los delitos como robos y muertes violentas, así tomaron la noticia. Sería muy bueno que salgan los militares a patrullar, sí. Se ha desatado una ola de crímenes en este sector, entonces sería bueno que resguarden los militares esta zona. De enero a la fecha, en 2019, se registraron 19 asesinatos. En el mismo periodo este año, van 44 crímenes con la utilización de armas de fuego. El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, se reunió con representantes de la policía y el alcalde Dalton Narváez, donde confirmaron que Durán se ha convertido en una de las ciudades más violentas del país en los 2 últimos meses. Efectivamente, el número de muertes violentas tiene un incremento. Luis Chonillo indicó que se desplegarán militares en Durán. Además, se efectuará patrullaje fluvial por parte de la policía en coordinación con la Marina. Empiezan, Dios mediante, dentro de esta semana, que ya se ha dispuesto un patrullaje fluvial de manera permanente. Por estrategia no se irá a los sectores que serán intervenidos por los militares. Sus trabajos comenzarían este fin de semana. Revisar la tenencia de armas es parte de las Fuerzas Armadas y eso es lo que se ha dispuesto. Son operativos de control. En la mesa de seguridad efectuada en la gobernación del Guayas, las autoridades lograron identificar las zonas más conflictivas y peligrosas de aquí de Durán. Y estas son Cerro Las Cabras, la Ciudadela Primavera 1 y Primavera 2, como también la Ciudadela Maldonado. Las zonas consideradas calientes son las siguientes: todas las etapas de El Recreo, el centro de Durán y la cooperativa Los Arbolitos. A largo plazo se piensa recuperar el Cerro Las Cabras. En enero iniciarían los trabajos para que ese punto sea una zona turística. Paul Tutibén, 24 horas. Muy bien, muy bien. Lo que está pasando en Durán es lo que debe hacerse. Una acción de rescate porque hay que recuperar a este cantón del embate de las mafias. Veamos a ver qué tal les va. Démosles libertad a nuestras autoridades para que tomen sus decisiones. Y es lo que estaba esperando esa comunidad. Así que en los próximos días empezaremos a ver los resultados de esa gestión. Un operativo conjunto entre militares, policía y la Marina. Momento de irnos a una pausa. Presta atención a lo que tendremos al regresar. La alcaldesa Cintia Viteri advierte que hay un leve incremento en el índice de contagios de coronavirus en Ecuador, pero que esto no significa un rebrote. Sin embargo, sobre la marcha también advierte que es importantísimo tomarlo muy en serio. No es que, no hay rebrote, viva la fiesta. No, señores, hay un aumento progresivo de casos de coronavirus. Y hace una advertencia contundente. Si va para más, se acabó la cosa. Ya le contamos. De nuestros corazones. Qué hermosa que está Guayaquil. Y cuando son las 7:57 de la mañana, vamos ahora a contarles sobre cómo está la situación del COVID en Ecuador y cuáles son nuestras proyecciones con respecto a esa vacuna.
Bueno, lo que se ha dicho es que ya el gobierno ha realizado un acercamiento con 9 compañías para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 que aún están en proceso de desarrollo. Según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se va a priorizar que las primeras dosis se suministren, como no puede ser de otra manera, a grupos prioritarios. Pues sería el colmo que el primero que se ponga la vacuna sea Salcedo y su familia porque tienen la plata de los afiliados del IEP. Garantizar que una parte prioritaria de la población adquiera inmunidad contra el COVID-19 a través de una vacuna es la nueva meta para los países a nivel global. A pesar de que los más de 200 estudios respecto a las vacunas están aún en etapa 2 o 3, ante la gran demanda, cada nación busca reservar de forma oportuna un número determinado de dosis y quedarse atrás no es una opción. Según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, Ecuador ha realizado acercamientos con 9 empresas e iniciativas, entre ellas la farmacéutica AstraZeneca, Pfizer y BioNTech, Novavax, Johnson & Johnson, Moderna Switzerland y la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, COVAX. Fuimos los últimos países en Sudamérica en firmar este contrato, porque queríamos negociar mejor las condiciones, porque queremos tener una vacuna segura, una vacuna eficaz. Adelantó que iniciativas como COVAX, que suman a 184 países para la distribución equitativa de dosis, requieren de un pago adelantado de alrededor de $11 millones. Reiteró que este monto no será costeado por los ciudadanos. Con el Banco Interamericano de Desarrollo específicamente hemos suscrito un convenio para que esos 11 millones pasen como parte del pago. Aunque se desconoce de forma exacta cuándo llegarán las vacunas al país, la prioridad será la inmunidad para los grupos vulnerables. Serán entregas progresivas y tan pronto como llegue la vacuna, iniciará la vacunación. Primero el personal médico, aquellas personas de más de 65 años de edad, aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad. De acuerdo a cifras que maneja el Ministerio de Salud, al menos un 22% de la población en Quito ha desarrollado anticuerpos contra el virus, un 33% en Guayaquil y cerca de un 42% en Esmeraldas. Según el titular de la entidad, en principio estas personas no deberían recibir vacunas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y ya lo mencionábamos antes de irnos a la pausa, hablar de lo que está sucediendo en Guayaquil. Un leve incremento en el índice de contagios de coronavirus se registra actualmente en la ciudad, según lo dio a conocer la alcaldesa Cynthia Viteri, quien desmintió que se trate de un rebrote. El aumento de casos se evidencia también en los hospitales de la ciudad, donde hay menor disponibilidad en las unidades de cuidados intensivos. No hay rebrote de coronavirus, pero sí hay un ligero incremento en los casos. Es la aclaración que hizo la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Y es que de 1.1 casos de coronavirus confirmados por cada 10.000 habitantes se pasó a 1.13 en las 2 últimas semanas. En general marca una estabilidad. Sí nos preocupó un ligerísimo incremento del número de casos, sobre todo en el área urbano marginal, y que es esta parte noroeste de la ciudad. De Sauces, La Alborada, Ordesa, Guayacanes, Samanes y Kennedy. 6 sectores que ahora se suman a los 18 barrios en los que el municipio hace vigilancia epidemiológica. No estamos ahora frente a un ascenso sostenible de casos, pero tenemos que mantenernos vigilantes precisamente para alertarnos cuando esto suceda. El leve aumento de casos no solo se evidencia en las estadísticas, también en la atención que los hospitales públicos y privados de Guayaquil brindan. Hay mayor demanda de los servicios. En el Hospital Luis Bernaza, por ejemplo, hay 43 pacientes internados por coronavirus, de los que 29 están en el área de hospitalización y 14 en la unidad de cuidados intensivos. Esto equivale a 99% de ocupación de la capacidad habitual. En la clínica Kennedy de La Alborada, en cambio, todas las camas UCI ya están ocupadas. Lo mismo que en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el Hospital Ceibos quedan pocas camas disponibles. De las 41 que hay en la unidad de cuidados intensivos, solo 10 están desocupadas. Y diariamente se reciben al menos 50 pacientes con sintomatología en emergencia, de los que 10 se quedan internados. Por problemas respiratorios, hasta realizarle los exámenes y se evidencia que es COVID. Médicos y autoridades coinciden en que esto se debe al relajamiento de las medidas de bioseguridad. De ahí que los controles se intensificarán. Estamos en continua comunicación con el COE Nacional para ver las mejores decisiones a tomar en el próximo feriado. Como COE cantonal seguiremos tomándole el pulso a los contagios y si vemos que estos suben, señores, regresamos a medidas mucho más restrictivas. Luisa María Heredia, 24 horas. Y
Y eso va a depender básicamente del comportamiento de cada uno, porque ya la autoridad lo ha anunciado, ¿no? Si es que esto aumenta, regresaremos a la implementación de medidas restrictivas, que es lo que nadie quiere, yo creo, a estas alturas del camino, Luis. Así que, ¿qué tan complicado es usar una mascarilla, mantener un distanciamiento? No hay complicaciones. Y lavarse las manos y utilizar alcohol. Ya 8 meses haciéndolo, ya debería ser parte de una rutina. Es sencillísimo eso, no hace falta estudiar, no hace falta analizarlo, no hace falta googlear, solamente ponerse y estar pendientes, nada más. Pero hay gente que se cree o que no le va a pasar nada, que es inmune a todo y que el coronavirus no lo va a tocar, a lo mejor porque es muy joven, entonces no piensa que va a perjudicar a los suyos, a quienes sí puede repercutir con una afectación mayor, o hay otros que a lo mejor piensan, ya me dio, ya con eso estoy inmune y ya no importa y que viva la fiesta. Nada está dicho con este virus, nada garantiza cuánto tiempo dura la inmunidad. Entonces hay que cuidarnos por respeto, si no lo quiere hacer por usted, por respeto a los demás. En todo caso estamos ya advertidos. Qué terrible sería volver al encierro. Ya se acaba todo. Ya no soportamos 3 meses, imagínense un mes más. Son las 8:03 de la mañana y un traspié para el mundo científico y en realidad para todo el mundo, porque esto significa atrasarlo todo. Murió un voluntario brasileño que participaba en las pruebas de la vacuna de Oxford. Es preocupante porque era la vacuna más prometedora, Liz, la que supuestamente iba a salir primerito. Mientras tanto, en Venezuela van a comenzar la vacunación contra el COVID-19 con insumos de China y Rusia entre diciembre y enero. En Brasil murió un voluntario que participó en el ensayo de la vacuna experimental contra el coronavirus que desarrolla AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford. Aunque desde el laboratorio no se ha emitido alguna respuesta, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, explicó que se les notificó del deceso el 19 de octubre y que el comité independiente que sigue el caso sugirió continuar con las pruebas debido a que el médico era parte del grupo de control, es decir, recibió placebo y no la vacuna en fase de prueba. De acuerdo con diarios locales, el voluntario era un enfermero que tenía 28 años y que trabajaba con pacientes con COVID-19. A finales de junio recibió una vacuna y enfermó en septiembre. Anvisa señaló que no se divulgaría más información por razón de privacidad médica. Por otro lado, Reino Unido está analizando la posibilidad de realizar ensayos que le han llamado de desafío humano en entornos controlados. Se trataría de un ensayo clínico con un grupo de 90 personas sanas de entre 18 y 30 años que serían inmunizadas con la vacuna y después infectadas con COVID-19 para probar su efectividad a la hora de neutralizar el virus y descubrir posibles efectos secundarios. Se espera que los resultados finales puedan conocerse en mayo del año próximo. Este plan piloto está siendo impulsado por el gobierno y liderados por expertos científicos del Imperial College London. No obstante, la comunidad científica señala que este tipo de ensayos plantean cuestionamientos éticos relacionados con su uso. Michelle Villasís, 24 horas. Vamos a ir a un corte, pero cuando retornemos tenemos una interesante investigación. Sí, le vamos a contar que el Hospital Básico de Piñas en la provincia de El Oro atraviesa por una serie de inconvenientes. Además, los pacientes aseguran que el servicio, pese a la inversión que se realizó, no ha mejorado. De los Ceibos, presuntamente por causa de una bacteria. No es el COVID, es otra bacteria, es una desgracia. Salimos de una para entrar a otra. Con la información precisa y en el momento exacto. Esa es la información que se maneja. El accidente ocurrió. Salimos a las calles. Finalmente el cadáver de la víctima no pudo ser trasladado al puerto principal. Vemos. Se retuvieron más de 3.500 vehículos. Vivimos y contamos los hechos. Se presentaron altercados entre los efectivos policiales. Fuentes aseguraron a Teleamazonas. Decidimos no solo contar historias, escogimos investigar para acercarnos a la verdad. 24 horas. En el momento exacto. Volvemos a encontrarnos con el mismo compromiso de informar, siempre buscando ser justos y apegados a la verdad. Porque esa es nuestra obligación con ustedes. Actuar periodismo con responsabilidad. 24 horas.
Jueves 22 de octubre, amigos, muy buenos días. Estamos listos para seguirlos informando aquí en su noticiero 24 horas en la comunidad. Como siempre, un placer acompañarlos. Dayana, buenos días. Muy buenos días, Carlos, amigos. Y comenzamos de inmediato con la información, pues es información importante y que también alarma. Al menos 16 personas han muerto en el área de cuidados del hospital Los Ceibos de un brote de la bacteria Acinetobacter baumannii. Según informes médicos a los que tuvimos acceso, entre las hipótesis del brote consta la incorrecta técnica de higiene personal. Que existan bacterias dentro de un hospital no es novedad. Hay cientos que conviven en todo momento con el personal médico y los pacientes. El problema es cuando estas se convierten en un brote y en el Hospital General Norte Guayaquil Los Ceibos del Seguro Social hay novedades. Según este documento al que tuvimos acceso, el 29 de septiembre pasado, el responsable de la vigilancia epidemiológica confirma al personal médico del hospital que a la fecha hay 25 casos que forman parte del brote de la bacteria Acinetobacter baumannii. De esos, 8 están en UCI, 1 en hospitalización y los 16 pacientes restantes fallecidos. En la mayoría de los casos identificados, el microorganismo ha sido encontrado en aspirado traqueal, en el cual la vía de infección de estos pacientes es mediante la vía aérea. En el mismo documento se informa que se ha llegado a consolidar algunas hipótesis como incorrecta técnica de higiene de manos, omisión de algunos procedimientos dentro del área, etc. Y hay más detalles. Desde enfermería denuncian que el personal de laboratorio del hospital ingresa al área de cuidados intensivos con los equipos sin desinfectar. No se cambian los equipos de protección personal ni los guantes. Uno de los médicos del hospital, que prefiere no ser identificado, asegura que no existe cambio de los equipos de protección porque simplemente no hay. Mascarillas N95 no hay. Las que nos dan son las KN95, que es diferente. Esas no protegen del todo. César Vargas es el gerente del hospital. No niega el brote y que la bacteria sí se encontró en el organismo de los fallecidos. Aún así, insiste en aclarar que las muertes son por otras causas. Lo que sucede es que los pacientes han fallecido no por la bacteria, fallecen por la enfermedad del COVID que tienen. La bacteria Acinetobacter baumannii causa infecciones severas en los pulmones, la sangre y el cerebro, que sumado al coronavirus puede aumentar la probabilidad de muerte. A pesar de esto, no se investiga a nadie y tampoco hay sanciones. Hemos revisado los protocolos, y se le exige al personal que tengan todas las medidas de bioseguridad. En el hospital aseguran que el brote ya fue controlado y que no pasa nada. Joana Ramos, 24 horas. Son las 8 de la mañana con 12 minutos y le contamos ahora que una de las más recientes obras del gobierno en materia de salud atraviesa por una serie de inconvenientes. Así es, en un recorrido que realizamos, observamos que el hospital de Piñas, en la provincia del Oro, está atravesando por esta situación. Se va la luz, imagínese usted, hasta 12 veces al día en un hospital. O sea, puede ser en plena cirugía también. ¿Sí? Su construcción tomó cerca de 3 años. El resultado, una infraestructura moderna que contrasta con las edificaciones del sector. Es el Hospital Básico de Piñas en la provincia del Oro, inaugurado en enero pasado. Una de las más recientes obras del gobierno nacional en materia de salud. Porque eso es lo que merece el pueblo. Con 31 camas estará equipado el nuevo Hospital Básico de Piñas. Sin embargo, luego de 9 meses de su inauguración, el Hospital Básico de Piñas funciona a media llave. Personal médico y pacientes deben sortear a diario diferentes dificultades. En esta casa de salud se invirtieron $23.370.000. Se prometieron 30 camas, pero lo cierto es que fue entregado con 15. La administración del hospital tuvo que buscar otras para poder aprovechar las instalaciones. Se consiguieron apenas 4. Es decir, para completar su capacidad total faltan aún 11 camas, por lo que no es difícil notar que en las habitaciones sobra espacio. Esta casa de salud reemplazó al anterior centro que funcionaba en el Cantón Piñas, y si bien la diferencia en cuanto a infraestructura es indiscutible, en lo referente a servicios no hay mayores cambios, pues al continuar siendo un hospital básico hay especialidades y equipos que hacen falta.
Aquí necesitamos un tomógrafo, necesitamos una torre virtual laparoscópica, necesitamos el equipamiento en todo lo que necesitan para activar quirófanos. No tenemos un cardiólogo, no tenemos un imaginólogo, no tenemos algunas otras especialidades que son muy importantes, especialmente para las personas de la tercera edad. Según el Ministerio de Salud, en el Hospital de Piñas laboran 97 profesionales en diferentes áreas en las que, en efecto, no se incluyen las demandadas. Pero la inconformidad no solo viene desde afuera. Un funcionario de esta casa de salud accedió a conversar con nosotros pidiéndonos no revelar su identidad. Falta traumatólogo, cardiólogo, patologías las que no se pueden atender aquí, por ejemplo, trauma craneoencefálico, por lo que no hay un tomógrafo para hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Actualmente usted sabe que la pandemia, los pacientes necesitan a diario tomografía y no puede ser posible que los pacientes tengan que ser trasladados de aquí a la capital de provincia. Y ante la falta de equipos y especialistas, las derivaciones deben continuar, aseguran. Por lo que si la idea era descongestionar la demanda de servicios en otros hospitales de la zona, eso aún no se ha conseguido. Pero esto aún no es lo que más preocupa. Estos son videos captados por el personal del hospital. Hay permanentes cortes de energía eléctrica. Ocurre hasta 12 veces al día, incluso en medio de procedimientos médicos. Cuando ha habido procedimientos menores, sí se ha ido la luz. Todas las noches de 6:30 a 7 se va la luz. No largo, pero por lo menos 3 minutos, 2 minutos. Desde el Ministerio de Salud Pública se asegura que los cortes de energía se generan en la subestación que brinda el servicio, ubicada en la parte alta de la provincia, que actualmente genera voltajes deficientes por debajo de los 208 voltios. Dicen que han hecho las gestiones para solucionar el problema. Pero lo cierto es que la intermitencia eléctrica compromete el funcionamiento de los equipos del hospital. Hay un problema con máquinas que dan anestesia por el desfase que se da en la energía eléctrica. Funcionarios del hospital y colectivos ciudadanos confirman que han tenido acercamientos con las autoridades del Ministerio de Salud para plantearles sus necesidades. Hay el ofrecimiento de que las cosas van a cambiar. Han venido autoridades, han venido viceministros, han venido de la ciudad de Quito a hacer un recorrido y sí parece que han ofrecido, pero eso está a la espera, no se sabe si se irá a cumplir. Veo que el gobierno central no tiene recursos económicos, esperemos que la situación económica mejore. Mientras tanto, esperan a que esta obra de 23 millones de dólares pueda ser aprovechada en toda su capacidad, sorteando los inconvenientes que ahora se presentan. En medio de la inconformidad de los habitantes de los 6 cantones que se ubican en la parte alta de la provincia del Oro. Con imágenes de Steven Romo desde Piñas en la provincia del Oro, Carlos Acoto, 24 horas. Realmente terrible, toda una infraestructura donde no hay algo tan elemental como el sistema eléctrico, donde falla eso, como en un hospital. Y aparte subutilizada, pues, ¿no? Mientras hay demandas, allá sobra espacio porque faltan camas. Se entregó con la mitad de su capacidad para atender a los pacientes de la parte alta del Oro que tienen que seguir siendo derivados a Machala, incluso a Loja, para atender ciertas patologías que no pueden ser atendidas en este hospital, donde nuevamente se invirtieron 23 millones de dólares y aún no se puede utilizar en toda su capacidad. 8 de la mañana con 18 minutos y ciudadanos denuncian falta de entrega de cupos para la obtención o renovación de pasaportes a nivel nacional. Así es, las autoridades aseguran que esto se debe a la reducción del aforo para la atención. Sin embargo, los denunciantes dan aviso de cobros por parte de tramitadores. Las denuncias se multiplican en redes sociales. Llevo un mes intentando sacar un turno, dice una de ellas. Adjuntan capturas donde se observan todos los cupos llenos e incluso advierten que cuando habilitan un nuevo día, aparece ya todo como reservado. Es lo que aseguran están viviendo quienes intentan obtener un cupo por parte del registro civil para renovar pasaporte. Hemos elaborado un plan de acción para atenderlos los días sábados, esto previo al agendamiento, que lo realizan en el portal web www.registrocivil.gov.es. En la sala habilitada para aquellos que logran obtener un cupo en Guayaquil, los testimonios corroboran lo denunciado en redes sociales. Me costó casi un mes conseguirlo. Estaba colapsado el sistema, no me permitía entrar, día y noche preocupado ya porque tengo que viajar el 23. Y el problema no es solo en Guayas. ¿Usted en Cuenca lo intentó?
Sí, llevaba casi un mes intentándolo en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, no, imposible acceder. Y hay otros que, pese a la insistencia, jamás logran conseguir un cupo, como esta familia que viaja mañana. Que ya tenemos aproximadamente 2 meses tratando de solicitar un turno en línea. Todos los días ingresamos a la página, pero nunca hay turnos. Tuvimos que comprar nuestro pasaje aéreo porque nos dijeron que teníamos que venir 24 horas. Nos informaron que están vendiendo turnos. Desde el registro civil aseguran que este retraso en la entrega de cupos responde exclusivamente a la reducción de aforo que deben cumplir por la pandemia. Aseguran que su sistema informático está blindado, por lo que deslindan responsabilidad en torno a las denuncias de supuestos cobros a cambio de la entrega de cupos. Se ha investigado aquí, se hemos hecho investigaciones internas y no existe ese tipo de situación. Según denuncias, de 80 a 90 dólares se estaría cobrando para ser atendido y renovar el pasaporte. La hipótesis que tienen las autoridades es que quien podría estar ofertándolo son las agencias de viajes, pues como vimos, mostrando un pasaje de avión, la entidad presta atención. Los funcionarios le recuerdan a los ciudadanos que el trámite es gratuito, aunque siendo honestos frente a la desesperación por obtener un espacio para ser atendido, las opciones que se le presentan a los ciudadanos son muy pocas. Dayana Monroy, 24 horas. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, momento de una pausa comercial. Pero al volver le contaremos que Daniel Salcedo Bonilla llenó solicitudes de envío de dinero al exterior por más de $1 millón, 5 días antes de intentar fugar. La Fiscalía pidió que sea llamado a juicio. Y también la Fiscalía descubrió que Daniel Salcedo compró boletos aéreos para que Dalo Bucaram viaje a España en 2018. Además, la empresa Palille S.A. de propiedad de Salcedo pagó pasajes para toda la familia Bucaram Pazmiño. Ya son las 8 de la mañana con 22 minutos. Seguimos con más información. Le contamos que Daniel Salcedo Bonilla llenó solicitudes de envío de dinero al exterior por más de $1 millón, 5 días antes de intentar fugar. La Fiscalía pidió que sea llamado a juicio por el presunto delito de lavado de activos. La solicitud de transferencia tiene fecha 3 de junio. Es decir, el giro al exterior, Daniel Salcedo Bonilla lo quiso hacer 5 días antes de su intento de fuga. El monto, $550.000. El destino, una cuenta en un banco de San Juan de Puerto Rico que está a su nombre. Y no es el único. Ese mismo día, Daniel Salcedo Bonilla buscó sacar del país otros $700.000. Como consta en esta otra solicitud con destino a la misma cuenta que tiene en Centroamérica. En total, $1.250.000. Daniel Salcedo Bonilla tiene un importante capital. Es accionista con hasta el 99% de participación en 10 empresas, según la Superintendencia de Compañías. Sus acciones están valoradas en $305.123. Además, preside y gerencia otras 6 compañías que obtuvieron contratos por un monto superior a los $5.350.000 y que tienen activos de alrededor de $713.961. A título personal, Daniel Salcedo Bonilla tiene 5 bienes inmuebles valorados en casi $400.000. Son casas en Daule, San Borondón y Santa Elena y una oficina en Guayaquil. También tenía un vehículo avaluado en $97.892 que importó con su carnet de discapacidad del 41% para obtener una exoneración tributaria del 60%. A Daniel Salcedo Bonilla actualmente se lo investiga por peculado, fraude procesal y 2 causas por delincuencia organizada y está a punto de ir a juicio por el presunto delito de lavado de activos. Fiscalía estimado un monto de $1.956.125 lavados y dice haber detectado un incremento inusitado de capital de $199.200 más. La audiencia preparatoria de juicio que se llevó a cabo en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Huaquillas, provincia del Oro, culminó la tarde de este miércoles. Ahora el juez Ramiro Ramírez deberá fijar fecha y hora para dar a conocer su resolución. Luisa María Heredia, 24 horas. Y más sobre Daniel Salcedo, la Fiscalía descubrió que Salcedo compró boletos aéreos para que Dalo Bucaram viaje a España en el 2018. Un año después, la empresa Palille S.A. de propiedad de Salcedo también pagó pasajes para toda la familia Bucaram Pazmiño. Esto demuestra la relación que existía entre los procesados por corrupción.
Consta en una de las fojas del expediente del caso de lavado de activos. Se trata de un oficio remitido por una agencia de viajes que adjunta facturas a nombre de Daniel Salcedo Bonilla. En ellas consta la compra de boletos aéreos para la ruta Guayaquil-Madrid-Guayaquil, paquetes turísticos y otros servicios. Una venta que se hizo el 18 de octubre de 2018 por un valor de $848.80. El pasajero consta en el documento, es el señor Abdalá Bucarán. Semanas atrás, Teleamazonas tuvo acceso a una factura de otra agencia de viajes que tiene oficinas en el norte de la ciudad. La fecha de autorización era 8 de agosto de 2019 y el valor total $2.756. Correspondía a la venta de boletos aéreos para la ruta Guayaquil-Miami-Guayaquil, con el 9 de octubre de 2019 como día de salida y el 12 de octubre como día de llegada, a nombre de María Gabriela Pazmiño Pino y Abdalá Bucarán Puley. Esos pasajes los pagó la compañía Palille S.A., empresa de la que Daniel Salcedo Bonilla es presidente y Noé Salcedo Bonilla gerente, como consta en la Superintendencia de Compañías. La firma había pagado también otros boletos comprados el 31 de julio del mismo año, que $7.770 costaron, pues eran 4 pasajes ida y vuelta a Miami, utilizados por María Gabriela Pazmiño Pino, Abdalá Bucarán Puley y sus 4 hijos, entre el 23 y el 26 de agosto de 2019. Y el 19 de julio del año pasado, también Palille S.A. le pagó el transporte aéreo a la familia Bucarán Pazmiño, $7.370 por otros 4 pasajes para el mismo periplo, Guayaquil, Miami, Guayaquil, del 24 al 28 de julio. María Gabriela Pazmiño Pino, Abdalá Bucarán Puley, Daniel y Noé Salcedo Bonilla actualmente son procesados por delincuencia organizada, pues Fiscalía los identifica como miembros de una trama de corrupción hospitalaria. Luisa María Heredia, 24 horas. Clarísimo ahí, una relación que es innegable, que fue negada en un momento diciendo que solamente Salcedo era un fanático del partido político de Abdalá Bucarán, pero vemos que esa relación va mucho más allá. Ya la Fiscalía investigará. Son las 8 de la mañana con 27 minutos y precisamente hoy, jueves 22 de octubre, a las 8:30 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia de juicio en contra del expresidente de la República, Abdalá Bucarán Ortiz, según fijó el Tribunal Penal del Guayas. Bucarán está procesado en este caso por el presunto delito de tráfico ilícito de armas y municiones. La diligencia procesal se realizará en la Unidad Judicial Albán Borja en Guayaquil. Según la convocatoria, se pidió a la comandancia de la policía trasladar a Bucarán desde su casa, en donde cumple arresto domiciliario, hasta el lugar en el que se cumplirá esta diligencia. Un nombre, un lugar, fue el inicio de un rastro que empezamos a seguir. Salimos de la coyuntura y nos tomamos el tiempo de observar, investigar y contrastar. Para conocer la verdad de aquello que se sabe pero no se dice. Ese es nuestro deber con ustedes. Sin guardarnos nada, sin miedo, sin compromiso, poniéndoles nombres y apellidos. Porque en algún punto de la historia, todo se conecta. Noticiero 24 horas, en el momento exacto. Y continuamos informando. Por disposición de la Corte Constitucional, a finales de noviembre, el Ejecutivo deberá presentar un plan de acción a mediano y también largo plazo para afrontar la crisis carcelaria. El organismo llamó la atención a las autoridades de gobierno por la implementación recurrente de estados de excepción. La Corte Constitucional declaró procedente el decreto ejecutivo 1169, que contiene la renovación por 30 días del estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad, por lo que esta medida durará hasta el 10 de noviembre. Pero dado que es la segunda vez en que por las mismas causas el gobierno lo decreta, el organismo hizo un llamado de atención, argumentando que el régimen de excepción no puede constituirse en una herramienta para combatir hechos recurrentes que atentan contra la seguridad y el orden interno de los centros de privación de libertad. La Corte Constitucional advierte que si la situación en los centros de privación de libertad ha llegado al punto en que no puede ser superada a través del régimen constitucional ordinario, esto responde a la falta de actuación oportuna y adecuada por parte del Estado para atender problemas estructurales. El organismo pone en la lista de pendientes al hacinamiento, el tráfico de armas, la existencia de organizaciones delictivas y la corrupción. Christopher Gallegos fue subsecretario de Rehabilitación en 2018. Cree que las acciones para combatir la delincuencia no pueden estar divorciadas de una reforma estructural al sistema carcelario.
Cuando el sistema carcelario está fuera de control, está desbordado, manejado y gobernado por el AMPA, este problema se irradia y irradia efectos también afuera en la sociedad. ¿En qué? En el marco de la seguridad ciudadana. El legislativo también ha pedido explicaciones a las autoridades a cargo, dice Henry Cucalón del Partido Social Cristiano, pero asegura que poco o nada ha cambiado. Es inadmisible que el Estado haya perdido el control de las cárceles. Es decir, el gobierno, el Estado no opera, no manda. Eso sería terrible, es un mensaje lesivo, reitero, hacia la ciudadanía. Tras el fin del estado de excepción, la Corte Constitucional otorgó 20 días al Ejecutivo para entregar un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis en el sistema carcelario. Este dictamen tuvo un voto salvado del juez Ramiro Ávila, quien consideró que el Ejecutivo no ha sustentado la necesidad de estas medidas y que el decreto carece de eficacia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Ese voto salvado yo creo que dice mucho, ¿no? Porque está poniendo en tela de duda los resultados que ha tenido este estado de excepción. Y no solo eso, sino que debemos recordar que este estado de excepción en particular vino acompañado con 20 millones de dólares, que la verdad es que sí se necesitan explicar qué pasó con esos 20 millones de dólares, qué se hizo, dónde está el cambio real cuando estamos hablando afuera, que lo que ocurre dentro del sistema carcelario se está reproduciendo también en la parte exterior. Es decir, todos somos perjudicados directa o indirectamente de lo que pasa. ¿Cuál es la solución? ¿Un estado de excepción? ¿Realmente esa es la solución? Esa es la solución que se ha planteado el Ejecutivo, pero ¿realmente eso ha solucionado el problema? ¿O aquí el problema es mucho más grande cuando hablamos ya de temas de corrupción, no simplemente de infraestructura? Es lo que está analizando la Corte Constitucional, quien han dicho, bueno, sí, damos un visto bueno a este nuevo estado de excepción, pero nos tienen que decir qué han hecho y nos tienen que decir qué van a hacer también, porque la solución al final del día no es solo esa, que eso salga en los medios de comunicación y que los ciudadanos digan, bueno, ya se está solucionando el problema. Hay que solucionarlo realmente y ya hemos demostrado que llamar a estado de excepción una y otra vez dentro del sistema carcelario lamentablemente no ha solucionado el problema. Y el organismo llama la atención al gobierno nacional por usar el estado de excepción como una medida que no es la regla. Ellos dicen es una medida excepcional, pero se ha tomado tantas veces que ya parece ser la única salida al problema carcelario. Y el gobierno no ha hecho lo suficiente para mostrarle a la Corte Constitucional cuáles son los efectos de la implementación de un estado de excepción. Entonces, a finales de noviembre, con el informe de finiquito del estado de excepción que tiene que develar el impacto de esta medida, tendrá que ir también adjunto un plan para resolver la crisis carcelaria a mediano y largo plazo, es decir, cambios estructurales. Quienes saben del tema analizan u observan cómo está conformada la estructura de directivos del sistema carcelario. ¿Quiénes están a cargo de? ¿Se necesita entonces una depuración? Lo dejo como pregunta, con el antecedente de lo que ya hemos visto, ¿no? Funcionarios del SNAI incluso involucrados en extorsiones, involucrados también en varios delitos y altos funcionarios de las cárceles, incluso más peligrosas del país, involucrados en hechos que son pues de repudio público. El exdirector de la penitenciaría detenido precisamente por supuestamente a ayudar a la prelibertad del líder de los choneros. 8 de la mañana con 33 minutos, amigos, nos vamos a una pausa, pero al volver. Carros sin placa se observan con más frecuencia en Guayaquil. Muchas veces estos son utilizados por sujetos para cometer hechos delictivos. Los ciudadanos aseguran que no hay control. Te lo contamos al volver de la pausa. Estamos de vuelta con más información, gracias por acompañarnos. Te contamos que carros sin placas en Guayaquil se han convertido en el pánico de muchos ciudadanos que indican que a bordo de estos vehículos se registran varios hechos delictivos y no hay control. La autoridad de tránsito municipal dice que estos automotores sí son detenidos. Circulan durante todo el día. Tenemos que cuidarnos mucho de esos carros sin placas. Este es sin control. En nuestro recorrido encontramos varios vehículos sin placas, incluso uno parqueado en pleno casco comercial de Guayaquil. En el trayecto nos damos cuenta que hay muchos carros que no tienen placa y están con los vidrios polarizados, que hay muchos operativos que están haciendo, pero lastimosamente nadie hace nada. Los conductores también manifiestan. Carros sin placa, la verdad que eso deberían tomar medidas
Y la autoridad de tránsito municipal lo confirma. Sí, efectivamente, hay un número considerable aquí en la ciudad de Guayaquil de vehículos que están circulando sin la placa de identificación. ¿Pero por qué se da esto? Que si usted paramos un vehículo en Guayaquil, ellos han hecho su trámite para adquirir un duplicado de placa. El problema es que no se los entrega y nosotros no somos los que entregamos placas. Recuerde usted que eso lo hace directamente la Agencia Nacional de Tránsito. Además comentan que los controles que realizan a diario en conjunto con la Policía Nacional separa la marcha de al menos 25 vehículos sin placas. Se están cometiendo bastante delitos y nosotros por ese motivo aquí en Guayaquil hemos recomendado a los conductores que por haber circunstancias que no es culpa de ellos, que no cargan las placas, que pongan una placa de identificación, que la manden a hacer inclusive y la tengan. Se les permite el paso siempre y cuando formen parte de las siguientes circunstancias. Por pérdida deben colocar la denuncia en fiscalía y circular con el papel físico de la ANT donde se ha solicitado el duplicado de las placas. La siguiente por el deterioro de la misma. Tienen que cargar los documentos de todos los trámites y la placa en mal estado para que al momento en que sea detenido por un agente de la ATM pueda presentarla. Si el vehículo no cumple con ninguna de estas justificaciones y continúa transitando sin portar 2 placas o una, será retirado de circulación. Además, retenido por 7 días y el conductor deberá pagar una multa equivalente a un salario básico que son $400. Catalina García, 24 horas. Y no solo vehículos grandes, sino también vehículos livianos, ¿no? Todos observamos, creo que todos los días, en cualquier sector de la ciudad, cómo hay motocicletas que circulan también sin placas. 8 de la mañana con 38 minutos exactamente. Salimos a las calles para hablar de la situación que muchos ciudadanos tienen que pasar al intentar movilizarse entre Guayaquil y el Cantón Durán. En ocasiones deben tomar hasta 4 buses. Con la aerovía en un 93% de avance, ya en su etapa final, promete ser para el mes de diciembre una solución más al problema de movilización en el Gran Guayaquil, que comprende San Borondón, Daule y Durán, siendo este último el principal beneficiado. Se acabará ese tormento de tomar 1, 2 y hasta 3 unidades de transporte público para llegar a su lugar de destino. Salimos a las calles para hablar de esta realidad. En la parada ubicada en la calle Piedrahíta, en el centro de la urbe, todas las mañanas, cientos de ciudadanos corren para subirse en los buses que van hacia el vecino cantón. Pero para llegar a su destino, tienen que tomar más de una unidad, invirtiendo más tiempo y sobre todo dinero. Como Ricardo, quien tiene que usar hasta tricimotos para dirigirse a su trabajo. Capitán Nájera, Andrés Marín, hasta aquí que me deja por el parque y acá, caminata acá, pues para Durán. $2 diarios. Y la misma situación la vive Carola, quien sale de su casa en Durán y tiene que tomar hasta 4 unidades para ir a trabajar. ¿Cuántos buses? Tengo 4 buses para mí. Todo es un gasto. Todo implica gasto aquí. Tengo que tener como $2 diarios. Que usar los taxirrutas tampoco es una opción, en vista de que cada recorrido cuesta $1.25 y no alcanza el dinero. Taxirruta cuesta $1.25 hasta $1.50. De Durán hacia Guayaquil ingresan por día 170 unidades hacia el centro de la urbe y 80 hacia la terminal terrestre. Y si bien al preguntarles sobre la obra que se viene con el sistema aerosuspendido aún quedan ciertas dudas si lo usarían o no, están conscientes que probablemente sea ese el servicio complementario que se necesitaría para los cerca de 100.000 habitantes que ingresan a Guayaquil desde el Cantón Durán. Valery Villalba, 24 horas. Le contamos ahora que desde este fin de semana los militares comenzarán a realizar operativos de control en Durán ante el incremento de hechos delictivos. Mientras que la Marina ejecutará también operativos fluviales. Esta decisión la tomó la Mesa de Seguridad en la Gobernación del Guayas. En Durán, sus habitantes, tras enterarse que los militares realizarán operativos de control para minimizar los delitos como robos y muertes violentas, así tomaron la noticia. Sería muy bueno que salgan los militares a patrullar, sí. Se ha desatado una ola de crímenes en este sector, entonces sería bueno que resguarden los militares esta zona. De enero a la fecha, en 2019, se registraron 19 asesinatos. En el mismo periodo este año, van 44 crímenes con la utilización de armas de fuego. El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, se reunió con representantes de la policía y el alcalde Dalton Narváez, donde confirmaron que Durán se ha convertido en una de las ciudades más violentas del país en los 2 últimos meses. Efectivamente, el número de muertes violentas tiene un incremento. Luis Chonillo indicó que se desplegarán militares en Durán. Además, se efectuará patrullaje fluvial por parte de la policía en coordinación con la Marina. Empiezan
Dios mediante, dentro de esta semana, que ya se ha dispuesto un patrullaje fluvial de manera permanente. Por estrategia no se irá a los sectores que serán intervenidos por los militares. Sus trabajos comenzarían este fin de semana. Revisar la tenencia de armas es parte de las Fuerzas Armadas y eso es lo que se ha dispuesto. Son operativos de control. En la mesa de seguridad efectuada en la gobernación del Guayas, las autoridades lograron identificar las zonas más conflictivas y peligrosas de aquí de Durán. Y estas son Cerro Las Cabras, la Ciudadela Primavera 1 y Primavera 2, como también la Ciudadela Maldonado. Las zonas consideradas calientes son las siguientes: todas las etapas de El Recreo, el centro de Durán y la cooperativa Los Arbolitos. A largo plazo se piensa recuperar el Cerro Las Cabras. En enero iniciarían los trabajos para que este punto sea una zona turística. Paul Tutibén, 24 horas. Las siguientes imágenes son realmente terribles. Una mujer fue golpeada en la cabeza y además le dispararon por oponerse al robo de sus pertenencias. Paul Tutibén nos cuenta los detalles y dónde ocurrió este hecho. Paul, buenos días. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Sin duda alguna, el nivel de violencia que utilizan los delincuentes para obtener su objetivo cada vez es peor. Y la delincuencia está imparable no solo aquí en Guayaquil, sino en varias partes del país. ¿Qué es lo que le pasó a la joven de aproximadamente 25 años? Es algo terrible, pero así reaccionó la joven. Veamos el video y luego analizamos. Si ustedes se dan cuenta, cerca de las 2 de la tarde, la joven, que tenía un vestido color rojo y una mascarilla, se le acerca el sujeto de chompa color gris. De forma violenta le intenta quitarle el teléfono celular, pero ella a un inicio se opone y es ahí cuando este malhechor le pega en la cabeza con la pistola. Luego le dispara en uno de sus pies y es ahí cuando la víctima cae a la calzada. Pese a esto, el sujeto nuevamente se le lanza, lucha con ella para llevársele el teléfono celular. La joven se tuvo que dejar y es ahí cuando el malhechor le quita el teléfono y huye con su cómplice que lo esperaba en la moto color negra. Y la joven de 25 años quedó ahí herida. Ella fue llevada a una clínica privada y se sabe que su estado es estable, no está grave, producto del roce del proyectil cuando este malhechor le dispara en uno de sus pies. Este video sirvió de mucho para que la policía, mediante una buena intervención, mediante un seguimiento, lograran ubicar a los malhechores. Y estos son los dos sujetos, vean ustedes, el individuo de camiseta gris tiene 25 años y el otro sujeto tiene 27. Uno de ellos registra ya antecedentes penales y en el momento de la detención también encontraron la ropa que los malhechores utilizaron en el momento del asalto. Además, la policía incautó la moto color negra que fue utilizada para que los ladrones se movilizaran. Esto ocurrió en un barrio conocido en Huaquillas, provincia de El Oro. La joven recibió un disparo en uno de sus pies por oponerse al robo de su teléfono celular. Esa es la información. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Paul Tutibén. Increíble los niveles de violencia que se usan, ¿no? Uno observa esas imágenes y se siente indefenso porque te imaginas siendo esa persona que está recibiendo primero tremenda golpiza y luego, no felices con eso, un disparo incluso en el pie. Algunas personas dirán, ¿por qué no entregó el celular y ya? Uno no sabe cómo va a reaccionar. No sabe. No podemos. Y esta es también la respuesta a aquellos que dicen, pero ¿por qué no se meten cuando ven a otra persona que está siendo asaltada? Porque está frente a sujetos que están dispuestos a disparar. Sí. Mire usted, a disparar por llevarse un celular. 8 de la mañana con 46 minutos, amigos. Avanzamos con la información. 5 delincuentes fuertemente armados robaron cerca de $40.000 en efectivo en una distribuidora de ropa ubicada en la bahía de Guayaquil. La banda está integrada por 2 mujeres, quienes fueron las encargadas de iniciar el atraco. A las 2 de la tarde de este martes llegaron los 5 delincuentes a la distribuidora de ropa. Se hicieron pasar como clientes. Una vez adentro sacaron las armas y ejecutaron el atraco. Ingresan 2 mujeres y aparentemente son quienes dejan 2 armas de fuego en los baños.
Minutos después se asume que 3 sujetos, uno de ellos con arma de fuego y 2 con armas blancas, ingresan al lugar violentamente. Los malandros golpearon a los empleados y clientes. De un escritorio se llevaron el dinero de la venta del día. Y se sustraen, entre otras cosas, pues $30,000 y algunos celulares. Además, se le llevaron $7,500 a un importador que se encontraba en la empresa. También se les llevaron los teléfonos celulares a todos los que se encontraban en el lugar. Pues el delito es de alarma social, si se quiere, en donde inmediatamente actuó la Policía Nacional, insisto, tanto el eje preventivo como el eje investigativo. La banda de ladrones, integrada por 12 mujeres, luego de cometer el asalto escaparon en 2 carros. La empresa distribuidora al por mayor de ropa está ubicada en las calles Olmedo y Chiriboga, sector de la Bahía de Guayaquil. Paul Tutibén, 24 horas. Noticias internacionales. Le contamos que en Georgia, específicamente en Atlanta, Estados Unidos, donde un hombre sospechoso de haber cometido un asesinato fue arrestado con la ayuda de un dron. La policía escogió esta modalidad para minimizar el riesgo. Veamos. Los drones han llegado no solo para aportar al cine, sino también para reforzar la seguridad. Y es que se han convertido en el primer oficial en la escena del crimen. Testigo de esto es el caso de Antonio Demetrius Rines, quien fue capturado sin resistencia, siendo el sospechoso por el delito de asesinato del reconocido actor Thomas Jefferson Byrd en Atlanta. El dron llamado DJI Mavic 2 Enterprise fue escogido por el Departamento de Policía de Atlanta para detener al sospechoso. Usar este tipo de tecnología con el dron no solo hace el arresto más seguro para la policía y todo el equipo, es más seguro para el sospechoso y hasta para los vecinos. El dron estaba equipado con luces y un altavoz para que la policía diera las instrucciones al recién detenido. Aunque todavía no se ha confirmado que Antonio Demetrius Rines fue el autor de este crimen, este suceso, para la hija de la víctima, conlleva un paso más hacia el cierre de esta historia. Así se demuestra que los drones pueden ser herramientas eficaces para el mundo cinematográfico, monitorear multitudes, y ahora eficaces al momento de actuar como la mano derecha de las fuerzas del orden. María Mercedes Pesantes, 24 horas. Otro tema internacional. Un egipcio de casi 75 años fue registrado en el libro de récord Guinness tras convertirse en el jugador de fútbol profesional más longevo del mundo. Definitivamente un ejemplo de que no hay edad para cumplir los sueños. Conozcámoslos un poco más. Es originario de Egipto, tiene casi 75 años y es jugador de fútbol profesional. Estamos hablando de Ezzedine Bahadere, quien recibió el premio del récord Guinness como el jugador de fútbol profesional más longevo del mundo. La suspensión de actividades deportivas para contener el coronavirus impidió que recibiera su premio en la fecha pronosticada, por lo cual la entrega se pospuso. Este abuelo egipcio, quien forma parte del equipo Club 6 de octubre, fue galardonado con el premio del récord Guinness como el jugador de fútbol profesional más longevo del mundo, tras disputar un partido de la tercera división del fútbol de Egipto contra el Ayat Sports. Así fue como Ezzedine superó el anterior récord que lo llevaba Isaac Hayik, un israelí de 73 años. Bahadere cumplirá sus 75 años el 3 de noviembre, ahora siendo el abuelo, como de cariño lo llaman, y llevando en alto este reconocimiento que deja en claro que la edad es solo un número, más no un impedimento para cumplir los sueños. María Mercedes Pesantes, 24 horas. Vencer al Ajax en condición de visitante, y eso es lo que ha dejado esta primera fecha en el inicio de la UEFA Champions League. Y con esto estamos, por supuesto, cerrando ya la información. Hugo Quintana, antes de que te vayas, ¿ya está pedaleando Carapaz?
ya está pedaleando Carapaz. Así que vamos a estar todos atentos a cómo termina ubicado en esta tercera etapa de la Vuelta. Increíble lo que nos hace vivir. Bien por él. Yo estoy segura que hoy va a, no sé, a reducir esos segundos que lo separan del primero. Que así sea. Está haciendo una gran competencia hasta el momento, una gran competencia. Impresionante el desempeño de la locomotora del Carchi. Nuestro rey de la montaña, yo creo que no se va a hacer solo el rey de la montaña, sino el rey de todo el torneo, y nosotros vamos a estar acompañándolos. Amigos, ahora sí nos estamos despidiendo. Tenga buen día. Tengan un gran jueves todos. Buen día.